A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. La tolerancia en ortografía cuando un alumno tiene dislexia o la exoneración de educación física cuando hay de por medio una discapacidad motora o el aburrimiento en clase de un estudiante con altas capacidades, todo eso va camino a desaparecer. ¿Por qué esto? Bueno, porque el Consejo de Educación Secundaria, a través del Departamento Integral del Estudiante, está implementando las adecuaciones curriculares. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué significa para la educación a nivel general? Bueno, para hablarlo es que estamos recibiendo hoy aquí en estudios a la profesora y psicopedagoga Gabriela Garibaldi, quien coordina el Departamento Integral del Estudiante. Gabriela, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Un gusto recibirte por acá. Hace tiempo que teníamos pendiente esta charla. Exactamente, muchas gracias por hacerlo. Bueno, a ver, empecemos con una primera explicación global, si te parece, de una primera aproximación, por lo menos, de a grandes rasgos, ¿qué es la adecuación curricular? Veía, por ejemplo, en la guía de la cual después vamos a conversar, que se menciona como la modificación de los distintos elementos del currículum en lo que tiene que ver con la programación de objetivos, de los contenidos, de la metodología, de la evaluación, justamente para adaptarlo a atender las diferencias individuales de los alumnos. ¿Podemos explicar un poquito más? Sí. En el correr de los años, desde el 2014, venimos construyendo una forma de mirar el aprendizaje y la enseñanza diferente al que veníamos construyendo hasta ahora, hasta ese momento, porque, entre otras cosas, el paradigma en el cual nos parábamos para pensar el aprendizaje y pensar la enseñanza no nos estaba resultando como sistema. El pensar que siempre que hay una enseñanza el otro siempre aprende, la vida nos demostró que no necesariamente es así y que, por lo tanto, de lo que se trata es de visualizar dos procesos diferentes, enseñar por un lado y aprender por otro. El poder entender que las personas que aprendemos lo hacemos en distintas formas, en distintos niveles cognitivos, en distintos estilos de aprendizaje, con distintas formas de motivarnos, distintas formas de vincularnos, hace que los docentes tengamos que pensar nuestra forma de enseñar diferente. Un camino, sobre todo para aquellos cuyo perfil de aprendizaje, cuyo estilo de aprender presenta alguna fragilidad en todos estos niveles que yo te decía, es adecuar la currícula. ¿Qué es adecuar? Bueno, es cambiar algo en función de quién va a aprender. Pensar en términos de el que aprende, qué características tiene el que aprende, qué enseñanza le tengo que otorgar yo. Nosotros hablamos mucho con los profes en términos del maternaje que significa la educación, porque la verdad que la enseñanza tiene mucho de eso. Entonces, bueno, si no me come la lenteja, ¿cómo hago para que me coma la lenteja, no? Entonces, bueno, buscamos la forma de condimentarla, que la presentamos en la sanda, que la presentamos en el guiso. La lenteja la tiene que comer, pero de alguna manera en que pueda aceptarla. Entonces, la adecuación implica modificar en gran medida la forma en que yo le enseño. En algunos casos implica recortar objetivos, recortar contenidos, en algunos casos implica ampliar contenidos. Entonces, yo siempre digo, la práctica de modificar nuestra enseñanza es histórica. Todos alguna vez, todo el tiempo, hemos generado esta cosa del inquieto, vení, sentate acá, anda a tomar el aire al que está, ¿no? Sí. Esas cosas pava que reditúa positivamente en aquel que solo necesita tomar aire, lavarse la cara y volver, o aquel que solo necesita sentarse 5 minutos al lado del profe para calmarse, o aquel que necesita que yo le lea la consigna en vez de leerlo solo. Pero hay otros, y eso es lo que importa, que necesitan otras cosas además de eso. Porque como hemos aprendido mucho que la diversidad tiene todos estos campos, todas estas posibles dimensiones, nosotros tenemos que pensar en cómo hacer para que aprendan todos. Y eso
y eso quiero ser lo más precisa posible, porque a veces se puede confundir. Eso no significa hacer una planificación para cada uno. Bueno, yo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque es un concepto que puede decir, tal como lo estás planteando, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo se hace? Porque cada uno debería tener entonces su programa súper, hiper adaptado y especializado. Entonces ¿no? ahí nos vienen los profes cuando te dicen, salen corriendo, en pánico. Yo tengo 5 grupos, en el mejor de los escenarios tengo 150 estudiantes o 285, como yo digo, hay un momento en que los profes nos viene como un ataque medio morboso, en que empezamos a contar la cantidad de estudiantes que tenemos, sobre todo cuando somos promedios o corregimos escritos que nos queremos matar. Yo digo, bueno, no se trata de eso, no se trata ni de pensar en 30 planificaciones por clase, pero tampoco se trata de pensar en una sola. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, en general pensar en que voy a tener 2 niveles de rendimiento, que voy a tener chiquilines que van a poder percibir y procesar la información, unos más visualmente, otros más auditivamente, que voy a tener chiquilines que van a sostener más tiempo la atención y otros menos. Eso va a implicar que yo haga una planificación más o menos diversa de mis 45 minutos y me aleje de aquella cosa de estar parada hablando. Yo siempre jorobo con el cloroplasto porque yo soy biología, hablando del cloroplasto en vez de mostrar el cloroplasto, dibujar el cloroplasto, mirar un videíto del cloroplasto y hasta hacer una canción del cloroplasto. Claro. Pero eso en cualquier grupo sería ya como tenés totalmente muchísimas diversidades, ¿no? Y distintas estrategias y caminos seguramente que tenés que buscar. Pero además tenés particularidades, ¿no? Dentro de un grupo podés tener el chiquilín que tiene dislexia, que tiene déficit atencional, o aquel que al revés, ¿no? Que tiene habilidades altas capacidades que hace que se aburra, ¿no? En clase. Nosotros ahí hacemos un corte, ¿no? Todos esos que nombraste primero, los estudiantes que tienen alguna dificultad específica, que eso significa tener un trastorno que se explica por sí solo, que no tienen problemas cognitivos, no tienen problemas de potencial. Yo soy disléxica, ponele. No implica que no puedan acceder al conocimiento y no puedan avanzar académicamente. Claro. Pero hay otros que por su potencial cognitivo o porque tienen mucho potencial o porque tienen poco, ahí en la guía hay un artículo que habla del este y del oeste de la curva de Gauss. Entonces yo siempre digo que los que estamos dentro de la curva de potencial cognitivo la llevamos más o menos bien en el aula y en la vida. Los que estamos por delante o los que están por detrás tienen problemas porque no está pensado el currículo. Entonces ahí sí hay que pensar en objetivos específicos, hay que pensar en qué progresos quiero yo para ese estudiante, más que pensar en la currícula que viene preestablecida. Y en algunos casos serán contenidos y objetivos muy concretos y muy reducidos y otros serán de ampliación de contenidos, de profundización. No de complejización, pero sí de profundización, como el de las altas capacidades. Y ahí hay proyectos, bueno, hay algunas cosas para hacer. Hablemos en concreto. ¿Desde cuándo el Consejo de Educación Secundaria cambió el chip y dijo, cambiemos el paradigma entonces y atendamos estas particularidades? Ahí está. La norma es de septiembre del 2014. La circular 3224. Nosotros accedimos a la coordinación y a montar el departamento en octubre del 2014. Y ahora, hoy en día, tienen ese departamento específico que, como yo decía, es el departamento integral del estudiante, que ¿con cuántas personas cuenta? Tenemos centralmente 10 y por regionales, en total, entre 3 y 4 personas por región del país, así que contamos más o menos entre 25 y 30 técnicos. Pero quiero contarte, Romina, que en realidad trabajamos en clave de ecuaciones curriculares, pero trabajamos en otros temas, porque las personas y los estudiantes tienen... como yo te decía, la diversidad tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver con las habilidades de aprendizaje, pero también tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con las emociones. Nosotros en nuestros equipos tenemos psicólogos, tenemos educadores sociales, tenemos trabajadores sociales, así que trabajamos otras vías que si querés después te cuento que otras líneas de trabajo que tiene que ver con... Sigamos con lo que estábamos hablando. Sí. Yo decía lo del cambio de paradigma, que tú coincidís, ¿no? Sí, es un cambio de paradigma de cómo se concebía la educación antes, ¿no? De ponerlo en una caja y hacer que todos entren por ahí. Antes, ¿qué pasaba con esos alumnos que no lograban adaptarse a ese contenido específico que estaba marcado en el currículum? Y bueno, en general se los exoneraba. Claro, los que daban cuenta
porque ¿cuál es el problema del paradigma? El paradigma es, se condice con el paradigma médico de la discapacidad, el paradigma clínico médico, es decir, el sujeto que no aprende como los demás tiene que dar cuenta que algo le falta, algo le sobra, para que el profesor lo tolere y se exonere de la tarea de enseñarle, porque en realidad era eso. Entonces, eso que nos llevó 30 años, y que yo creo que hemos aprendido, de ahí aprendimos por lo menos hacer algunas evaluaciones diferenciadas, y en realidad no está mal. Hasta hace poco, bueno, quien tenía tolerancia tenía derecho a tener una evaluación distinta. Claro que hacer evaluaciones diferentes para alguien que le enseñase igual tampoco asegura la inclusión. Entonces, el trabajar en esta perspectiva de atención a la diversidad y el trabajar en esta perspectiva de adecuaciones curriculares implica, bueno, eso, pensar primero en que voy a tener una clase o varias clases con distintos niveles y no pensar en cada uno. Aquellos que sí tienen adecuación curricular, sí, yo tengo que pensar un poquito más puntualmente, pero no lo pienso sola. Y eso es una cosa clave, porque hay que responder quién lo hace, porque todo muy lindo, los papeles, como nos dicen, los profes a veces... Claro, es interesante bajar a tierra quizás cómo trabajan ustedes, ¿no? Claro, o sea, ¿qué hacen en el día a día dentro del departamento como para ayudar a los profes a que... Hacemos muchas cosas. Cada uno de los integrantes del equipo central referencia como mínimo una región y en esas regiones acompañamos desde las reuniones de formación, las reuniones de asesoramiento por departamento, por zona, de equipos educativos, hasta el ir al liceo puntualmente, a trabajar con las coordinaciones. Viste que en los liceos hay un tiempo en que los profesores coordinan y muchas veces muchas comunidades nos piden vengan a la coordinación a conversar con nosotros sobre tal tema o tal problemática para pensar la adecuación de tal perfil de chiquilín o para pensar en un estudiante en concreto. A veces los conflictos en una institución hacen punta en un caso, en un estudiante. Parece que la comunidad toda muere si ese caso no se resuelve, si esa situación compleja, que a veces son muy complejas, y bueno, ahí vamos y trabajamos con ellos. Hemos hecho al principio, cuando recién empezamos entre el 2015 y el 2016, hicimos formaciones mega en Montevideo y en el norte del país, llegamos a formar hasta 2.000 profesores, y después empezamos como, a la medida que crecimos como departamento y empezamos a tener regionales, empezamos más en territorio. Y vamos y nos sentamos a trabajar con los equipos educativos de los liceos. Y esto de equipo educativo no es detalle, porque hasta ahora todavía hay gente que piensa que estos problemas se resuelven solo con técnicos, con psicólogos, con psicopedagogos, con trabajadores sociales, y en realidad es un problema educativo. Pensar que el problema que tiene un estudiante, cualquiera fuera ese, es un problema médico o de técnico que no es de la educación dentro de las instituciones educativas, es lo que nos ha llevado a sentirnos casi inválidos para resolver estos problemas. Y en realidad tenemos muchas yo profesor no tenía las herramientas y bueno, entendía que no era un problema ahí. Entonces lo derivo a otro especialista. Con la fantasía de que cuando vuelva sea todo perfecto, ¿no? Entonces, desde esa mirada lo que queremos es justamente los problemas educativos los resolvemos los educadores, y educadores somos todos, y técnicos somos todos. Entonces, ¿con quién nos sentamos? Sí, en cada liceo con el que se hace más amigo nuestro en relación a pensar estas cosas. En general, los psicólogos, los orientadores pedagógicos, los adscriptos, la dirección. Y a veces trabajamos hasta con los equipos de profesores por nivel, ¿no? Tienen un estudiante que les complica, que no saben cómo pensar la adecuación, y vamos y nos sentamos a pensarla con ellos. Tenemos en este momento psicopedagogas por territorio, que lo que hacen es eso, levantan información sobre algunas cuestiones que les interesan a los profes, piensan, traen cosas elaboradas y se las algo un poco más detallado que la guía y les traen propuestas. Porque quizás la diferencia en secundaria es que para la maestra en primaria puede ser más fácil por el hecho del vínculo permanente que existe con un único docente, ¿no? En cambio, claro, las maestras están despegadas, como dicen los gurises. En ese sentido lo contemplan y siempre tienen su estrategia para cada uno. Esto del diseño universal de aprendizaje que tanto hablan las compañeras de la Red Mandela, con la que trabajamos muy en conjunto. Ellos realmente saben esto de poder planificar para todos y darle a cada uno un lugar diferente. En el caso de los profesores, la especificidad del contenido, a pesar de que estamos muy en pro de trabajar en las habilidades, porque es eso como dirigimos un poco la mirada, ¿no? ¿Qué significa adecuar? Bueno, ¿qué fortalezas tiene este estudiante?
y qué debilidades tiene. Y a partir de esas fortalezas, qué cosas sugerimos para trabajar. Porque nadie mejora sus debilidades sin potenciar sus fortalezas. Si yo sé que escribo mal, pues mi oralidad va a ser mi fortaleza. Entonces, si yo sé que tengo problemas con los signos, bueno, tendré que buscar la forma de dar cuenta cómo razono mentalmente con los números para que el profe me acompañe y bueno, sí, yo en algún momento voy a tener que resolver la regla de los signos y aprendérmela, pero mientras tanto me apoyo en eso. Entonces, vamos por habilidades, las habilidades lingüísticas, las habilidades matemáticas, las habilidades socioemocionales, porque esta es una de las cosas, las primeras cosas que descubrimos. Nosotros hicimos ya, es el tercer año que hacemos una encuesta nacional con una muestra aleatoria de 39 liceos sobre cómo estamos en esto de las adecuaciones curriculares. Y el primer año lo que nos dio por perfil es que los que tenían menos adecuación eran los estudiantes que tenían perfil de déficit atencional o problemas conductuales, ¿no? Y la interpretación que le dimos, un poco a propósito del recorrido que hicimos, es que el profe y la gente en general no visualiza los problemas emocionales o los problemas atencionales y conductuales como un problema del desarrollo, sino como un problema de actitud del otro. Si te portás mal, no adecuo, tenés que portarte bien. Y en realidad, si el problema es la conducta, el problema es controlar los impulsos, regular las emociones, hay que adecuar para esa situación, que es difícil, que es interpelante, que hay que ir y venir, porque esto no es una cosa que se hace de una vez y para siempre. Se va modificando en el correr del año y de los años. Pero en líneas generales, cuando vemos, después está bueno entrar en detalle de esa evaluación que ustedes hicieron de cómo ha ido mejorando y cómo se ha ido abarcando más. En líneas generales, hoy por hoy, la adecuación curricular, ¿en cuántos liceos se lleva efectivamente a cabo? ¿Cuántos niños están comprendidos de los que necesitarían estar abarcados por específicamente un programa de adecuación curricular? Mira, según la proyección que nosotros hicimos este año, estaríamos pensando en alrededor de 17.000 estudiantes que reciben una adecuación curricular. Y siempre hay por lo menos un 10% que debería tenerla que no accede. Que esas adecuaciones estén a la altura de las necesidades del estudiante, a la altura, bueno, eso no te lo puedo decir de todas, porque por supuesto esto es una proyección, no es que nosotros vimos las 17.000, porque no te olvides que esto de la tolerancia era un trámite burocrático y nosotros lo hicimos desaparecer, no hay trámite burocrático. En algunos casos, algunos estudiantes requieren, por ejemplo, una asistencia diferente. Tenemos estudiantes que no, por distintas razones, hasta médicas, no pueden asistir a todas las asignaturas o a todo el horario. Entonces, hemos generado algunos dispositivos, sobre todo en el este de Montevideo, en algo que le damos llamar trayectorias singularizadas. Entonces vamos en caso a caso donde, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes viene a matemática con el grupo común y después se queda a tutoría y hace español con la profe de tal y después en su casa hace trabajos para biología. ¿Qué pasa si no hace todas las materias? Bueno, aprueba esas materias seguro. ¿Qué va a pasar con las otras? Si las va a dar en examen en diciembre, en febrero, o las va a recursar, es otro problema. Pero eso que hizo, lo tiene aprobado. Y eso es lo único que hasta el año que viene, por lo menos hay que hacer un trámite burocrático. Para el año que viene, algunos grupos ya van a tener incluida esa posibilidad. Como posibilidad de cursar y aprobar la materia que ya tenés aprobada. Antes repetían todo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Gabriela Garibaldi, que dirige el Departamento Integral del Estudiante del Consejo de Educación Secundaria, es licenciada en psicopedagogía, profesora de biología, tiene una maestría en psicología cognitiva además. Enseguida continuamos conociendo más a propósito de qué es esto de la adecuación curricular. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando sobre una novedad en materia educativa. ¿Cuál? Bueno, el Consejo de Educación Secundaria, a través del Departamento Integral del Estudiante, está implementando lo que se llama las adecuaciones curriculares. Un concepto que viene aplicando y trabajando desde el año 2014. ¿Qué es esto? ¿Qué significa para la educación a nivel general? Bueno, lo estamos conversando aquí en estudios con la profesora y psicopedagoga Gabriela Garibaldi, quien coordina además el Departamento Integral del Estudiante. Gabriela, revisaba algunos de los mensajes de los oyentes y hay una oyente en particular que
o un oyente en particular, Sebastián creo que es, que nos plantea, el oyente promedio puede llegar a entusiasmarse con el contenido de la entrevista, o sea, por el lado de que lo puede ver como algo auspicioso, dice, ¿no? Lo que trabajamos en el sistema educativo público, en diferentes instituciones y contextos, quizás tengamos una visión pesimista sobre la situación en atención a las condiciones materiales en las que se desarrollan los procesos de aprendizaje. En grupos superpoblados, embutidos en salones inadecuados, al fondo de pasillos oscuros el liceo funcionando en casas ruinosas o contenedores, dice. No hay cambio de paradigma posible sin realmente invertir recursos en la educación. Aprovecho el mensaje del oyente para preguntarte en líneas generales, ¿cómo cae o cómo ven, qué disposición tienen los docentes a la hora de trabajar en algo así, ¿no? Sí, a mí me parece muy adecuado lo que dice el oyente porque acompañamos a los docentes en este malestar que por momentos tienen en algunas circunstancias y en algunas instituciones donde todavía hay ediliciamente problemas. No es en una gran mayoría, yo creo que en ese sentido se ha mejorado, no puedo responder por eso porque no me hago cargo de eso, pero sé que el promedio de estudiantes por grupo es de 28, como promedio, eso no quiere decir que no haya lugares donde hay más y lugares donde hay muchos menos. Yo siempre que nos plantean los docentes en relación a esto, ¿no? Yo te decía que... Sí, es como que el mensaje indirecto es, tenemos otras urgencias más grandes antes de entrar en dar otro paso, yo creo ¿no? que a mí siempre me sirve volver a Terigi, Flavia Terigi, una doctora en educación argentina, que dice que la complejidad del problema en la educación media no puede resolverse sin pensar en 5 dimensiones a la vez. Una tiene que ver con las políticas educativas, otra tiene que ver con el formato organizacional, otra tiene que ver con la formación docente, otra tiene que ver con la forma en que enseñamos y otra tiene que ver con los perfiles de aprendizaje. Y todas son importantes, obviamente que hay que trabajar en todas las dimensiones. Yo en general me ocupo de una y trato de empujar con las otras. Y trato de pensar que otros también empujan en cada una de esas dimensiones para poder hacer posible algún cambio. Y eso no quiere decir que si yo tengo un grupo hacinado no puedo hacer nada con él. Voy a poder hacer menos, voy a poder hacer menos. Es absolutamente cierto. Pero capaz que si tengo a alguien adentro del liceo o afuera del que me ayude a pensar cómo hacer algunas cosas distintas, capaz que no adentro del salón, capaz que afuera, capaz que en el contenedor, los contenedores están muy mal vistos. Tienen mala prensa. Tienen mala prensa, pero yo qué sé, bueno, yo he trabajado en algunos que no están tan mal. De todas maneras, esto que nosotros como psicopedagogos o como equipo técnico podemos leer en algún momento como resistencia o expresión de malestar absolutamente genuino al que acompañamos, viene a veces ligado a la formación, dicen, y es verdad que no hay formación. Yo siempre digo en esto que cuando empezamos a hacer el análisis a propósito de algún estudiante o de alguna situación de aprendizaje, los docentes siempre nos dicen respuestas muy acertadas. Te voy a contar algo que es absolutamente un ejemplo bien emblemático de una situación muy extrema en una comunidad muy castigada por el contexto, castigada al borde de los balazos, donde viene una profe con la que estuvimos trabajando porque ellos nos pidieron que trabajáramos con ellos en relación a pensar cómo acompañar a estos estudiantes de estos contextos tan complicados, complicados porque están violentados las familias y ellos mismos en el contexto en que están. Y me decía una profe angustiadísima, me decía, ayer le pedí el deber a fulanito y fulanito me dijo que no pudo traerlo porque pasó toda la tarde abajo de la cama por los balazos. Y yo le pregunto, ¿tú qué le dijiste? Le dije, fulanito, no te hagas problema, me lo traes mañana. ¿Qué otra cosa podrías haber hecho? Me miró, yo digo, tú hiciste lo mejor que podías hacer. Era decirle, te comprendo, pero mañana vamos a estar los dos juntos y tú esto lo vas a reparar y si no lo puedes hacer en tu casa, lo harás conmigo. Hay ciertas cosas, los profes pasamos de esta cosa de la absoluta impotencia, no podemos nada, a la omnipotencia. Bueno, no, hay cosas que podemos y cosas que no. Yo siempre digo que deberíamos venir con el ecualizador, ¿viste? Porque nos bandeamos en esta cosa que nos viene el bajón y no podemos con nada, otra cosa nos viene como la euforia y gurí que vive en ese contexto y que además tiene problemas familiares y tiene problemas, yo qué sé, es ciego, tiene no sé qué, quiero que aprenda el cloroplasto. Bueno, no,
vamos a ver en este contexto qué es lo mejor para él. Yo creo que de alguna manera eso es un resguardo para los docentes. Es una tarea compleja, es una tarea compleja. Lo que pasa es que si no la pensamos de la complejidad no vamos a tener resultados. Entonces es tomar lo mejor que hemos venido haciendo y pensar colectivamente. Porque otra pregunta es, ¿quién se encarga de esto? ¿Vas a venir vos a hacerme la educación curricular? Y nosotros no podemos mentir, porque yo no voy a venir a darle la clase a él. Lo que puedo es ayudarlo a pensar a cómo hacerlo mejor. Y después lo escribimos juntos, y va a venir una compañera que pueda acompañarlo, y después va a haber un equipo dentro del liceo, y tendremos, y eso es una cosa que es un debe, que en este proceso de 4 años todavía nos falta, es sistematizar, escribir para todos, porque eso es otra cosa. Yo siempre le digo, profes, yo trabajé muchos años en aulas comunitarias asesorando, que yo sé que estuvo Alejandra por acá. Sí, Alejandra Cafati. Sí, y yo le decía, profes, hay que saber que cuando uno trabaja en estos contextos, en estas situaciones, después aprende y es mejor docente para todos. Si uno usa e invierte o gasta, según como lo mire, tiempo en pensar en estos que nos dan tanto trabajo porque tienen tantas complejidades, problemas neurológicos, problemas de potencial, problemas actitudinales, familias beligerantes, porque además también tenemos estas cuestiones que a veces los referentes afectivos no son los que nosotros, que somos referentes afectivos de alguien, esperamos que sean. Y bueno, son los que tienen, y nosotros tenemos que negociar con ellos para que estos estudiantes se queden lo más. Bueno, esa complejidad que da mucho trabajo pensar, después da unos resultados en ese y en otros. Pensamos en uno, pensamos en un grupo y pensamos en todos. Somos mejores docentes. Eso que estás hablando es importante porque va a la formación de los docentes, ¿no? Estamos hablando acá de un cambio de paradigma en la educación que se está planteando desde el Consejo. Imagino que tiene que tener su correlato también con la formación de esos docentes, ¿no? Sí. Hay docentes capaz más veteranos que no vienen con o no tienen o les cuesta más adaptarse y que les vengan con un cambio de que, no, mirá que ahora tenés que empezar a pensar mucho más en las estrategias y vos podés y tenés que hacer algo por este chiquilín. Sí, sí. Yo siempre digo que el grave problema a nivel de formación. Sí, se está dando. Yo siempre digo que nuestro problema, y esa es la gran dificultad, es que somos más parecidos como enseñantes a lo que recibimos como aprendices que a lo que queremos ser como enseñantes. Todos fuimos aprendices de la enseñanza tradicional. Tenemos matrizada ese formato. Entonces, desandar y construir otras formas no es fácil. Igual hay mucha cosa hecha. Y en la formación docente, hasta el Plan 2008, tenemos... yo soy docente, un seminario de aprendizaje de inclusión, donde trabajamos todos estos temas. La nueva currícula sé que tiene incluida una formación transversal en relación a la atención a la diversidad. Pero como todo profesional, tenemos que ayornarnos. Yo siempre digo, cuando los profes te dicen que hacen algunas cosas, y te dicen, bueno, pero eso lo hice por intuición. Y yo digo, pero si el médico te dice que tenés un cuadro viral, vos que ahora estás mal de la garganta, y te mira y no hace nada, y dice, che, qué ojo clínico que tiene el médico. El médico puede tener ojo clínico, el docente no. Claro. Y tenemos ojo clínico. Después de haber trabajado tanto con los gurises, hay ciertas cosas, ciertos recursos que portamos, que no sabemos que portamos y que los usamos en el momento. Y a veces necesitamos que alguien nos venga y nos diga, ¿sabes qué? Tuviste bárbara, Romina. Tuviste bárbara con este chiquilín. Le dijiste lo que tenías que decirle y ahora le vas a seguir exigiendo en función de lo que él pueda. Entonces, que es un trabajo duro, es duro. Pero que no están solo los docentes, yo creo que no. Y que la formación es una pata que hay que seguir ahondando en esa y que nosotros acompañamos en ese sentido. Bueno, yo te iba a decir, además de lo que estás comentando de los trabajos que hacen en los distintos centros y cómo trabajan con el equipo, ¿verdad? No lo especificamos, pero hicimos mención a ella, a la guía que han sacado, ¿verdad? De adecuación curricular, que da lineamientos básicos por lo menos para que los docentes tengan un panorama en el cual pararse, ¿no? Sí, la adecuación tiene un marco general y después justamente por esto de, como yo te decía, cómo enfocamos las habilidades lingüísticas, las habilidades lógico-matemáticas, las habilidades socioemocionales, que es una mirada bien interesante sobre el desarrollo en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? En cada uno de los apartados
pensamos un poco, damos algunos piques en relación a qué hablamos cuando hablamos de desarrollo de esa habilidad y qué posibles perfiles de fragilidades o dificultades hay. Después hay un capítulo en esto de la discapacidad y de las altas capacidades, y después hay un anexo con prototipos de adecuaciones, de la escritura de la adecuación. Y por último hay una ficha de observación de habilidades socioemocionales, porque es una cosa en la que estamos también tratando de visualizar esto del que se porta mal, en qué se porta mal y qué cosas puedo hacer yo, qué cosas tengo que hacer yo en el diálogo y en la empatía y qué cosas tengo que hacer yo en la sistematización de la respuesta. Porque hay cosas que requieren mucha explicación y otras que solo requieren que yo haga siempre lo mismo. Que le diga cada vez que se para fuera del lugar, dice, ¿te acordás que dijimos que te ibas a sentar? Y nada más. Y bueno, sobre eso también hay en la guía, que es una sistematización de prácticas. Ahí está. Guía que también, y ustedes trabajan, lo estamos poniendo el foco en la educación pública quizás, o tenemos la cabeza más en la educación pública, por el hecho también de que uno imagina es en los contextos más complicados, donde hay menos recursos, donde quizás en los propios liceos cuentan con menos asesoramiento técnico quizás que lo que puede ser en un privado, que hay más especialistas para atender la situación particular de determinados chiquilines, ¿no? Pero es una herramienta que está disponible para todos. Sí. De hecho, cuando hicimos el lanzamiento el año pasado, vinieron equipos de todos los liceos, incluidos los liceos privados. Quiero decirte que nosotros durante los primeros años hicimos reuniones con los equipos psicopedagógicos liceales de los liceos privados y ahora estamos como en una comunicación continua de asesoramiento puntual, porque además a veces les surgen dudas en relación a casos puntuales y a veces nos dan ideas interesantes para que nosotros también podamos aplicar en los liceos públicos. Para ir redondeando, dos consultas. Una, en lo que tiene que ver, una crítica que se le puede hacer al tema de la adecuación curricular en particular es, bueno, a ese chiquilín que se le piensa una estrategia y se lo atiende en particular pensando en cómo adaptar sus posibilidades a lo que es el contenido curricular. ¿En qué manera pierde relación con el grupo en general y en qué manera eso complica o no al resto del grupo? ¿Cómo es la relación y qué tan desintegrado puede quedar del grupo? Bueno, desde la perspectiva de la inclusión, eso no debería acontecer si nosotros tomamos en cuenta la adecuación como una herramienta pedagógica en la cual el propio estudiante participa. Los propios estudiantes, la participación de los estudiantes en esto es vital. Nosotros, te decía hoy al principio, estamos trabajando mucho con primaria en relación a la red Mandela porque estamos como con ganas de continuar, de hacer centros Mandela, ¿no? Y trabajando con la Inspectora Nacional de Discapacidad, que es la que trabaja de especial, que trabaja en las escuelas Mandela, nos contaba sobre la participación de los chiquilines y cómo los propios chiquilines defienden a los más frágiles. Entonces, hay ciertas cosas que es el propio estudiante el que nos va a dar la pauta de qué quiere que se sepa, qué no quiere que se sepa y qué se habla adentro de un aula. Yo te puedo hablar de experiencias de instituciones donde los propios equipos educativos hablan con el grupo entero. Bueno, acá hay chiquilines que tienen adecuación, eso significa que se les enseña de manera que ellos puedan aprender, porque el derecho es de que todos aprendan y esas cosas se naturalizan. A veces somos los propios adultos que jugamos con nuestros propios prejuicios. A veces los profes te dicen, lo que pasa es que yo no sé, porque me da miedo que él se sienta mal. Y yo como psicopedagoga en realidad creo que, y se los devuelvo, le digo, capaz que esa bola que te da miedo decírselo. Pero en realidad sí, lo primero que hay que hacer... seguramente lo tomen lo de forma primero que mucho tenemos más que hacer es hablar con ellos, decir, bueno, a ver, ¿qué te sirve a vos? Yo te decía un ejemplo, yo tuve este año en formación docente una estudiante ciega. Lo primero que hice fue sentarme con ella y decirle, ¿qué te sirve? Nada, profe, usted de la clase que yo grabo, tengo computadora, ando servida. Perfecto, hacemos así. Claro, tú me dirías, formación docente no es lo mismo que un niño de 12, 13 años, pero un niño de 12, 13 años tiene de 6 a 7 años de escolaridad, sabe cómo aprende y cómo no. Y si no sabe explicar cómo aprende, podemos ayudarlo a que lo haga, pero es una cuestión que hay que incluir. Y lo otro, desde que empezaron a aplicar esta política como tal a raíz de esta circular del 2014, han evaluado el tema y tienen comprobado de que efectivamente ha dado resultados. O sea, los chiquilines que efectivamente se hace una adecuación curricular han logrado mejores resultados. Sí, mira, una de las primeras cosas que
hemos evaluado es en el número. Después es en el sostenimiento. En esto que yo te decía de las trayectorias singularizadas, este año tenemos registradas seguras más de 150 en una parte de Montevideo. Esos chiquilines, si no hubieran tenido estas estrategias, hubieran caído, no seguían en el sistema. No seguían dentro del sistema. Pero además, lo que nosotros este año hicimos en la encuesta fue comparar los resultados académicos de la población general con esta población. Y de la población general, según el monitor educativo del 2017, tenemos alrededor de un 75% de aprobación, ¿no?, en primer ciclo. En la población que tiene adecuación curricular significativa es un 85%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aquellos donde particularizamos la enseñanza porque necesitan ser particularizada o tienen mejores logros que la población en general. Así que... Eso, ¿cuánto se ajustan los parámetros a la hora de evaluarlos? ¿O es ese 85% en un nivel estándar de evaluación? No, es una evaluación adecuada, particular. Sí, claro, exactamente. Porque tal como se promueve. Claro, exactamente. La evaluación tiene que ser igual a lo que se enseñó. ¿Qué planes tienen ahora para seguir en este camino, en este proceso? Bueno, ahora estamos en el camino de mejorar la sistematización. El año que viene seguramente vamos a hacer un refresh de la guía, algún anexo de cosas que ya tenemos sobre discapacidad motriz, discapacidad intelectual. Vamos a acompañar la implementación de los centros Mandela. Y además vamos a seguir trabajando en las otras líneas que yo hoy te decía. Tenemos toda una línea en relación a la prevención de suicidio, enlaces con la vida. Tú sabes, tenemos jóvenes que tienen ideación suicida y a veces otros que lo intentan. Esos también adultos que pasan por esas situaciones y tenemos que acompañarlos. Y en esos acompañamientos hemos venido trabajando en una red intersectorial con el Ministerio de Educación y Cultura, con ACE y por territorio en relación a la promoción de la vida, de cómo podemos hacer para que nuestros jóvenes encuentren sentido a su vida y proyectos que los alejen de la ideación. Y en el caso de que no los alejen de la ideación, cómo hacer para acompañar esa ideación y prevenir que no se transforme en acto. Y en el caso de que se transforme en acto, trabajar para cómo hacer para que vuelva. Porque la vuelta de alguien que intentó suicidarse tiene que tener algún acompañamiento particular. En eso tenemos un equipo de trabajo de psicólogos y de trabajadores sociales y educadores sociales que están trabajando. Y después el acompañamiento con los referentes afectivos y nuevas formas de trabajo con grupos familiares, que es un trabajo de investigación que vamos llevando ahí. Que la en adecuación familiar esté acompañada a su vez con el grupo familiar. Claro, exactamente. Y las familias en general, no solo, y con las familias que vienen a la comunidad, porque esa es otra cosa, ¿no? Nos dicen, como son adolescentes, son grandes, no vienen, bueno, ¿qué hacemos para que vengan? Bueno, trabajemos con los que vienen, a ver qué podemos hacer. Va a dar para seguir charlando, sí, Gabriela. Tal cual. Gabriela Garibaldi, directora del Departamento Integral del Estudiante, del Consejo de Educación Secundaria. Gracias, Gabriela, por estos minutos aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento. Perfecto.